Bien, hoy nos toca hablar de la percepción del timbre. Bueno, empezando desde el comienzo, desde la definición inicial del timbre, la que podemos encontrar en el diccionario, tenemos que el timbre es la cualidad del sonido de la voz de una persona o de un instrumento musical que permite distinguirlo de otro sonido del mismo tono. Es decir, no me está diciendo exactamente qué característica tiene el timbre en parámetro físico o perceptivo, sino que se trata de una capacidad que nos permite reconocer una identidad sonora. Es lo que nos permite identificar si el sonido viene de una flauta, de una guitarra, de un piano o lo que sea. No nos dice mucho en términos específicos, pero ya podemos entender que se trata de algo complejo. Si lo relacionamos con la identificación de rostros, por ejemplo, de la cara de una persona, sabemos que se trata de un proceso complejo, no es nada sencillo. No es algo que se puede describir con pocas palabras. Un detalle interesante dentro de la etimología del término es que también significa los sinónimos estampilla, sello postal, timbre. Es decir, también se trata de un significado de identidad. Pero bueno, de todos modos la idea es tratar de entender y conocer cuáles son las características específicas que nos permiten identificar un sonido o describir un sonido en función del timbre. Desde el análisis musical y la teoría musical vamos a encontrar el timbre entre los parámetros musicales. Esta inclusión ya implica una forma de definición, porque los parámetros musicales no son cualquiera, sino que son las variables mínimas a través de las cuales se puede describir todo lo que sucede en la música. En la música podemos encontrar variación melódica, armónica, de tempo, de textura, de densidad cronométrica, y según el análisis musical podemos encontrar otro tipo de variaciones o análisis o forma de describir lo que sucede en la música. Pero cualquiera de esas variaciones se la puede explicar a través de estos 4 mínimos parámetros. Eso implica que esos parámetros sean completamente independientes el uno del otro. Es decir, un cambio de altura no se va a explicar por una diferencia de intensidad o duración o timbre, sino que es completamente independiente. Puedo tener una altura determinada aun cuando la intensidad y la duración estén cambiando permanentemente, lo mismo que el timbre. Entonces, una nueva definición que tiene que ver con ese grado de independencia, una definición un poco más musical, dice que es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual sonoridad, altura y duración. Es decir, es aquello que cambia cuando no cambia la altura, ni la sonoridad, ni la duración. Pero es un problema porque se puede generar una metadefinición. Es decir, el timbre también es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual timbre, como lo pueden ser dos voces humanas. El timbre de la voz tiene diversas variables según la persona que está hablando, cuando la voz humana ya en sí misma es un timbre, que se diferencia del timbre de la guitarra, de la flauta o del piano. Entonces acá ya empezamos a ver alguna falta de consistencia con respecto a esta definición como parámetro independiente de los demás parámetros. Pero bueno, siguiendo con esta intención de definir el timbre como un parámetro independiente de los otros parámetros musicales, a cada parámetro se le asocia una característica física del sonido exclusiva, lo que le asegura su independencia. A un cambio de altura le corresponde un cambio de frecuencia, a un cambio de intensidad le corresponde un cambio de amplitud, a un cambio de duración, cambio de tempo, que sería de tiempo de duración también en realidad, y al timbre entonces le correspondería un cambio de forma de onda. Fíjense que aquí salta otro detalle que lo hace la ovejita negra de los parámetros musicales, y es que los demás parámetros son todos escalares. Se pueden medir en una escala a través de una unidad. La frecuencia con los hertz, la amplitud con los decibeles, el tiempo en segundos, pero la forma de onda no es escalar, el timbre no es escalar, no se lo puede ordenar. Aún así, encontró un parámetro físico que le permite diferenciarse e independizarse de los demás parámetros. Esa asociación entre el timbre y la forma de onda la podemos encontrar en los sintetizadores, generadores de sonidos como este de Music Lab. Acá tenemos una sinusoide, una banda triangular, una diente de sierra, una cuadrada. Cada uno es un personaje diferente porque, claro, es un timbre diferente, una forma de onda diferente. De todos modos, ya se sabía de antes que esto no es del todo cierto.
el timbre no cambia en la misma medida con que cambia la forma de onda. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. La onda de este sonido cambia constantemente mientras el timbre permanece bastante estable. Fíjense. Ahí va cambiando la onda mientras el timbre permanece casi invariable. Fíjense en cambio, si yo acá cambio la visualización a espectral, vamos a ver que el espectro ahora sí permanece igual, de la misma forma que permanece igual la percepción del timbre. Pero ¿por qué sucede esto? La forma de onda depende de la intensidad relativa de sus componentes, pero también depende de la fase de cada uno de los componentes. Y en este caso se trata de un espectro armónico, pero que no es perfectamente armónico. En realidad sería un espectro parcialmente armónico. Esas pequeñas diferencias de frecuencia que lo alejan del espectro armónico hacen que no genere una onda periódica, sino una onda que cambia constantemente de forma. Pero lo interesante es que no somos sensibles a esos pequeños cambios de fase. Por eso es que normalmente en el análisis espectral se muestra la intensidad de los componentes, pero no la fase de los componentes, que es justamente uno de los datos resultantes del análisis espectral. O sea, normalmente vemos el resultado incompleto del análisis espectral, porque esos datos de fase que devuelve el teorema Fourier son irrelevantes para la percepción. Entonces, esa relación de timbre como forma de onda, más precisamente se expresa como timbre como espectro de potencia, descartando las fases que generan formas de ondas con cambios tímbricos imperceptibles. Entonces, de esta forma se dice que el timbre es un espectro, que está definido por la relación de frecuencia de sus componentes y por la relación de las intensidades de sus componentes. En este ejemplo vemos todos espectros armónicos, en donde la relación de intensidad entre sus armónicos varía según el instrumento. Esa relación de intensidad se describe como una envolvente, la envolvente espectral. Entonces habría una envolvente espectral característica para el violín, otra característica para el piano, otra diferente para la guitarra y así para cada instrumento. De modo que aun siendo todos espectros armónicos, tienen timbres diferentes por sus envolventes espectrales diferentes. Aquí hay otro gráfico de ejemplo, con la diferencia que están todos a la misma escala. Así podemos ver más claramente las diferencias entre esas envolventes. Por ejemplo, podemos ver que hay instrumentos que tienen caídas de intensidad más pronunciadas, como el corno francés, otros que tienen caídas más irregulares. En realidad depende mucho de la forma que se pone en vibración la cuerda del violín o de la guitarra, y otros como los metales, que incluso tienen subidas y bajadas, logrando que el componente espectral de mayor sonoridad no sea la fundamental. Entonces, continuando con esta idea de que el timbre es un parámetro independiente de los demás parámetros, yo podría modificar la altura de cualquiera de estos manteniendo esa estructura y el timbre debería permanecer igual. Vamos a hacer la experiencia con el espectro más sencillo de todo, que sería la sinusoide. Volvemos al generador y si hacemos un glissando como este, para la mayoría de los oyentes se puede describir como no solo un cambio de altura, sino un cambio en el brillo tímbrico del sonido. Es decir, para una persona que no conozca el timbre de una sinusoide, podría decir de que se tratan de dos instrumentos diferentes. Un instrumento sonando en el grave sería un timbre y sonando en el agudo sería otro timbre. Ya que estamos, vamos a probarlo con otra aplicación donde podemos experimentar un cambio de registro mayor todavía. Fíjense el sonido sobre este registro excesivamente agudo, ya pasando seguramente los 7000 o 8000. Es un timbre muy diferente a lo que suena aquí abajo. Y intermedio podríamos poner la frecuencia alrededor de 1000 Hz más o menos. Bueno, cada uno de esos registros entonces implica un cambio tímbrico diferente.
que de manera general se describe con el concepto de brillo tímbrico. Un cambio de brillo de algo oscuro hacia algo más brillante. Es interesante porque este concepto de brillo trasciende la cultura, es decir, es un término que ha sido utilizado por personas de distintos lugares y con distintas relaciones con respecto a la música. Bien, vamos a ver qué pasa ahora con un espectro complejo. Vamos a usar otro programa, en este caso un secuenciador. Vamos a usar un tipo de sintetizador que pretendía utilizar este concepto de la independencia del timbre con respecto a la altura. Se trata del sampler, en el cual uno podría grabar una muestra de un sonido y luego ser transportado a las alturas de las distintas notas para reproducir una secuencia musical de una partitura. Bueno, este es un secuenciador y suena con el timbre de piano. Este es un tema. Bueno, tiene varios temas para elegir. A mí me gusta cómo suena con este que está por acá. Bueno, entonces en vez de usar el piano, yo puedo grabar un sonido. En este caso voy a grabar una E, el sonido vocal de la E. Y vamos a usarlo. Entonces, vamos a poner grabar por acá. Y ahora vamos a escuchar esta melodía sonando con el timbre de la E. Bueno, como pueden apreciar es bastante gracioso porque cambia mucho el timbre. La E sigue siendo más o menos una E, dentro del grave se parece más a una O, en el agudo, bueno, están las clásicas ardillitas, pero en general nos está demostrando que no hay una constancia tímbrica con respecto a la variación de la altura. Bueno, pero acá tengo otro ejemplo que resuelve un poco esta cuestión. Por acá hay dos notas de distintos registros que hacen lo mismo que el sampler, es la misma nota. Esta es una... vamos a verla ya que estamos, la forma de onda. Esta es la forma de onda que tiene en un registro grave. Esta es exactamente la misma forma de onda, solo que está transportada, tiene un periodo más cortito que acá no se nota. Y suena. Igual que en el sampler, cuando hay un cambio de registro hay algo extraño con respecto al timbre. En cambio esta, fíjense cómo suena. Estas dos notas sí parecen las dos notas de un mismo oboe. En cambio esto parecen notas de instrumentos de un oboe y está, bueno, sampleada. Entonces, ¿qué cambió aquí para que estas dos notas parezcan del mismo timbre? Fíjense el detalle de la envolvente espectral. Este, que era el original, tiene los 7 primeros armónicos con una intensidad bastante elevada y de ahí cae abruptamente a otra meseta de menor intensidad. Esa envolvente está transportada en este segundo sonido, de modo que nuevamente los 7 primeros armónicos tienen una intensidad elevada y a partir de ahí baja abruptamente. En cambio, en esta nueva transformación, la envolvente no respetó la cantidad de armónicos, sino que respetó los rangos de frecuencia. Esa meseta elevada llega más o menos hasta los 2K en la nota inicial, y en la nota transportada hace lo mismo, llega más o menos también hasta los 2K, y de ahí en más empieza a bajar. Bueno, eso mismo se puede explicar tal vez de forma más clara con este gráfico. Fíjense, acá tenemos un espectro con su envolvente espectral. Cuando hacíamos un transporte con el método del sampler, cambiaban todas las frecuencias, con sus intensidades se mantenían de esta forma. Se trasladaban las frecuencias y con ellas se trasladaba también toda la envolvente espectral. En cambio, en el segundo ejemplo, donde el oboe sonaba de forma más natural, sucedía lo que había hecho este hombre, Don Slawson, en su experimento, que es transportar las alturas de las componentes, pero la envolvente espectral quedaba en su lugar, quedaba exactamente igual como estaba en la altura del primer sonido, el sonido grave. Es decir, cualquier altura, yo puedo cambiar las distintas alturas de este espectro, pero para conservar su timbre debo mantener la envolvente espectral en su mismo lugar. Esto lo podemos relacionar un poco con lo que vimos anteriormente,
con la sinusoide y el brillo tímbrico. Es decir, ese brillo tímbrico estaba asociado a alturas específicas, a frecuencias específicas. Manteniendo la envolvente espectral en su lugar, entonces se mantienen ese mismo tipo de brillo. Bien, y esa especie de filtro, porque esto vendría a ser como una especie de filtro que se mantiene fijo, aun cuando cambian las alturas de las notas, se le llama formante. Sobre todo, este nombre viene en la explicación de los timbres de la voz y de las vocales. Bueno, aquí tenemos un cuadro del libro de Massman, donde muestra algunas formantes de instrumentos y de las voces. Aquí vemos cómo a determinadas vocales les corresponde determinadas zonas de frecuencias. Esto, bueno, es más o menos así, puede cambiar un poco según si es masculina, femenina el registro, pero están más o menos ordenadas así. Con este gráfico entonces se explica un poco lo que pasó en el sampler que probamos con el secuenciador. Yo había grabado una E y al reproducirlo en frecuencias graves sonaba más como una O, y ahora que me fijé en los acordes sonaba más tipo A. En la frecuencia aguda todavía era una E, no sonaba tanto como una I, y eso se debe a eso que les comentaba de que estas formantes no son tan fijas como se muestra en el gráfico. Hay como una especie de combinación entre las formantes fijas o semifijas y una estructura o envolvente espectral propia de determinado timbre. Eso pasa también con el oboe, el fagot, la tuba, el corno, aunque es más fácil de entenderlo cuando se trata, por ejemplo, de una guitarra o de un instrumento de cuerda, en donde la tapa tiene una resonancia particular que no varía con las notas que toquemos. Esa tapa entonces funciona como un filtro fijo, un filtro, o más bien dicho, un resonador, que acentúa determinadas zonas independientemente de la nota que se esté tocando. Bien, entonces en conclusión, las formantes permiten justamente la invariancia del timbre ante un cambio de altura. Permiten que el timbre sea constante e independiente de la altura. Bueno, ahora vamos a someter al timbre a una prueba más que pudo realizarse con la aparición de la cinta magnética. Y vamos a usar esta aplicación también del Musiclab que imita justamente una cinta magnética cerrada. Una cinta que tiene dos carretes y está unida en sus extremos. Entonces puede girar completamente hacia un lado a distintas velocidades y completamente hacia el otro también a distintas velocidades. Bueno, vamos a ver qué pasa con la reproducción invertida, que es lo que justamente probaron con la cinta magnética. Vamos a probar grabando un piano. Bueno, en derecho suena así. Un poquito más agudo, ¿no? Claro. Es el original, el invertido. Bueno, es aquí donde aparece el cambio radical y el desafío para la definición del timbre, porque este sonido tiene el mismo espectro, tiene las mismas formantes, y aún así cambia radicalmente en su timbre cuando se lo reproduce de forma invertida. Aunque es cierto que esto no sucede por igual con todos los timbres. Por ejemplo, una flauta en derecho y al revés. Bueno, a excepción del ataque que está truncado, el resto de la grabación puede pasar más o menos como una flauta con un legato pronunciado, ¿no? Es decir, a pesar de la diferencia, se puede todavía reconocer que es una flauta. En cambio, en el piano directamente había perdido completamente su identidad. La diferencia, supongo que se habrán dado cuenta, tiene que ver con la envolvente dinámica, que la podemos ver ya acá en este dibujito. Fíjense como la flauta es bastante simétrica de entrada a salida. En cambio, en el piano ya sabemos que tiene un ataque impulsivo muy importante, con un decaimiento muchísimo más lento de lo que es el ataque. Vamos a hacer una prueba más entonces con un instrumento que tenga un ataque impulsivo y un decaimiento lento. Vamos a probar con un clarinete. Al derecho suena. E invertido.
Aquí también hay un cambio tímbrico significativo. Sin embargo, aún teniendo un ataque impulsivo y un decaimiento lento, creo que es más identificable el timbre del clarinete en inverso que el del piano en inverso. Bueno, y el último va a ser una guitarra. En derecho. Invertido. Bueno, ahora este ejemplo me hace recordar más al piano, no sé ustedes, pero nuevamente se trata de un ataque lento totalmente improbable en una guitarra como en un piano. Bueno, entonces como conclusión podemos decir de que el ataque es un elemento importante en la definición del timbre. Y desde la vista espectral podemos ver un detalle más con respecto a ese ataque veloz del piano y de la guitarra. No solo hay un cambio repentino de intensidad, sino también hay una evolución significativa en cuanto a la envolvente espectral. Fíjense que la relación de intensidad de los armónicos no es constante, sino que tiene un pequeño baile al comienzo hasta que se estabiliza al final. Esa evolución espectral también es un rasgo característico de determinados instrumentos. En el caso del piano y la guitarra es interesante porque incluso hay un algoritmo que nos permite averiguar cómo evolucionan la intensidad de cada uno de los armónicos dependiendo de la distancia en la cual se pulse la cuerda. Es un algoritmo que se utiliza para sintetizar instrumentos de cuerda, por lo cual no es raro encontrar sintetizadores de modelado físico de instrumentos de cuerda. Bueno, ahora sí entonces vamos llegando al final. Y con todos estos análisis previos, se puede concluir de que el timbre no se puede definir con un solo parámetro, sino que hay muchas características que definen el mismo. Por eso se dice que las nuevas formas de definir el timbre son modelos multidimensionales. Es decir, el timbre se define a través de diversas dimensiones, como el espectro, el brillo tímbrico, las formantes, envolvente dinámica y evolución espectral, que es lo que vimos recién, y puede haber otros más. Es interesante ver cómo se repite el esquema de los parámetros del sonido. Así como el sonido musical se lo intentó definir a través de una mínima cantidad de parámetros, lo mismo pasa con el timbre. Se lo va a intentar definir también con una mínima cantidad de parámetros. Eso es un poco un error que se repite en los modelos multidimensionales. Hay diversos modelos para definir el timbre y cada modelo intenta encontrar la mínima cantidad de parámetros para poder definir cualquier timbre. Aunque en la realidad ninguno de estos sirve exactamente para todos los timbres, ya que los análisis han demostrado que determinados parámetros son más efectivos para determinados timbres y otros no tanto. Es decir, la lista de parámetros o de dimensiones del timbre no es una lista fija, sino variable dependiente del tipo de timbre que deseamos analizar. Entonces, para terminar, a modo de ejemplo, les muestro dos modelos multidimensionales que aparecen en el libro de Basso. Este es el modelo de Gray y utiliza tres dimensiones. La dimensión de la distribución espectral, desde un espectro angosto con pocos componentes hasta un espectro ancho, que abarca un registro amplio. La dimensión del desplazamiento del ataque, que tiene mucho que ver justamente con la composición espectral y la evolución espectral del ataque. Y la tercera dimensión, que también se llama ataque, se refiere a un detalle particular del ataque que son los transitorios de alta frecuencia. Los mejores ejemplos para esto que no están acá dentro del cuadro serían los instrumentos de percusión, que en el momento del golpe generan componentes de muy alta frecuencia que desaparecen rápidamente. Esos instrumentos de percusión, como podría ser una marimba, unas campanas tubulares, estarían dentro de esta zona. Marqué un par de ejemplos que creo que serían los más fáciles de interpretar. Este sería el violonchelo, tocado en sul tasto, es decir, cerca de la tastiera, pasando el arco cerca del centro de la cuerda. De ese modo logramos la mayor diferencia de intensidad entre los primeros armónicos y los sucesivos, de modo que los primeros tienen mucha más intensidad que los demás. Y logramos un timbre entonces con un espectro angosto,
Es decir, los armónicos agudos son tan débiles que percibimos un espectro pobre, digamos, más oscuro. Aún así se encuentra también al final de la dimensión de los transitorios de alta frecuencia, que tienen que ver con el ataque del arco. El otro ejemplo es la flauta, que aparece al final de la dimensión del desplazamiento del ataque. La flauta tiene un ataque que le llaman complejo, porque estaría compuesto por dos tipos de espectros diferentes: el espectro de ruido provocado por el soplido y el espectro armónico de la resonancia de la columna de aire. Entonces hay un ataque asíncrono, es decir, primero empieza el soplido y más tarde aparece el espectro armónico. Es decir, una flauta traversa sin ese ataque soplado pierde su identidad de flauta traversa. El otro modelo pertenece a estas dos personas difíciles de nombrar y para este análisis utiliza dos dimensiones. La del eje Y, fíjense que es parecida a la del anterior, tiene que ver con el ancho del espectro, y la segunda dimensión tiene que ver con la velocidad del ataque. Un ataque rápido, súbito, y un ataque más lento. Una diferencia con respecto al otro modelo es que propone comparar la diferencia tímbrica entre los sonidos con ataque y sin ataque. Los que están en círculo serían solo el ataque de ese instrumento y los que están en triángulo sería el timbre de ese instrumento sin el ataque. El 14, por ejemplo, es de una campana tubular y vemos claramente que el ataque, obviamente, el triangulito, es un ataque muy súbito, muy rápido y tiene un ancho de espectro mayor que el cuerpo del sonido, que es lo que vemos acá en redondelito. El cuerpo del sonido, después del ataque, tiene un espectro de menor ancho y por supuesto no se percibe como un ataque tan súbito. En el otro extremo, en el 12, es una trompeta con sordina. Tenemos un perfil espectral muy ancho. Nuevamente, en el ataque el perfil espectral es más ancho que en el cuerpo del sonido y en general el ataque es un ataque lento. Bueno, y como ya dije anteriormente, entonces la conclusión es que existen muchas dimensiones para poder definir el timbre y a su vez esas dimensiones no siempre son tan universales como para aplicarse a todos los timbres, sino que hay dimensiones propias para determinados timbres y otras para otros. Bueno, eso es todo, nos vemos.